Muy buenas, bienvenidos al Caballo de Munchausen, a este episodio en el que vamos a hablar sobre el nuevo ateísmo y su relación con el pensamiento de derecha y con la extrema derecha. ¿Os parece una unión sorprendente? A mí desde luego me lo pareció cuando lo descubrí y pensé que sería buena idea traeros este tema para el podcast. Alguno podrá pensar, ¿y qué es esto del nuevo ateísmo? Muchos lo conoceréis, pero voy a hacer un breve resumen. El nuevo ateísmo fue un movimiento que a principios del siglo XXI nos trajo a una serie de intelectuales, entre los que destacan Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett, entre otros, que defendieron las ideas tradicionales del ateísmo basándose en la racionalidad científica. A pesar de que la gente los denominó nuevos ateos o nuevo ateísmo, el nuevo ateísmo es realmente el viejo ateísmo, son los argumentos tradicionales del ateísmo. Pero era nuevo porque era un movimiento novedoso. Se hicieron muy famosos e influenciaron a muchas personas. De hecho, la mayoría de ateos en los que podáis pensar hoy en día suelen ser grandes admiradores del nuevo ateísmo. Al menos en mi experiencia con los ateos con los que me encuentro es ese caso. Pero creo que nadie podía prever la deriva que iba a tomar el nuevo ateísmo. ¿Cómo es posible que un grupo de ateos, conocidos por tener un pensamiento liberal en el sentido de izquierda, acaben en unos pocos años en el otro extremo del espectro político? Bueno, cuando hablo de pensamiento liberal, ya sabéis que la palabra liberal es una palabra que acogen ambos bandos, tanto derecha como izquierda. No es lo mismo ser liberal de izquierda, es decir, tener una apertura a nuevas ideas progresistas en contraposición a una política conservadora, que ser un neoliberal o un liberal en lo económico. Se trata en este caso de una posición claramente muy de derecha. Por ejemplo, gente que va en contra o no están de acuerdo con pagar impuestos, por ejemplo. Bueno, en el caso del nuevo ateísmo, en principio, ellos eran liberales de izquierda en cuanto a su percepción política, es decir, se consideraban de izquierda yendo en contra de la derecha norteamericana de corte o católico o evangélico, pero siempre de corte conservador. Sus ideas, en principio, de hecho, siempre han sido en principio, claramente de izquierda. Por ejemplo, han defendido muy vehementemente, con mucha fuerza, que la religión no debe tener un lugar preeminente dentro de la sociedad, por ejemplo, que debe relegarse al ámbito privado, que es inmoral criar a tu hijo en el cristianismo. Otras ideas también, como por ejemplo que la religión, como decía el título del famoso libro de Richard Dawkins, la religión lo envenena todo, decían, ocasiona guerra, muerte, etc. Bueno, estas cuestiones tienen una respuesta creo que bastante sencilla, ¿no? Por ejemplo, esta última en concreto, que la religión lo envenena todo. Bueno, no hay más que echar un ojo a los países que han sido o han pretendido ser laicos. Corea del Norte, China, Cuba, la antigua Unión Soviética. Bueno, como todos sabemos, son países que no han tenido nunca ningún problema social ni político, que han sido o son paraísos. Bueno, nótese la ironía, ¿no? Básicamente la idea que han defendido estos nuevos ateos, entre otras, es que la fuente de todo problema proviene de la religión. Y sin embargo, ¿cómo acaban siendo pensadores estos nuevos ateos
no solamente adorados por la derecha actual, la derecha trumpista norteamericana, cuando digo trumpista me refiero a Trump, o incluso adorados por personas de una derecha incluso más extrema. Bueno, sabéis que aquí hay también polémica con qué es derecha extrema, si la derecha de Trump sería extrema, si sería una derecha más tradicional y luego hay una más todavía. Bueno, no es mi intención entrar en estas polémicas, pero sí creo que la derecha de Trump es bastante radical y que a pesar de todo hay gente con ideas de derecha incluso mayormente extremas, ¿no? Entonces, bueno, por buscar una forma a la que referirnos a estos pensadores, esa va a ser la terminología que voy a usar. En definitiva, ¿cómo llegan estos pensadores a situarse primero en un espectro político de izquierda y ahora de repente se encuentran en la derecha siendo adorados por la derecha y por la extrema derecha? Pues el punto de unión lo encontramos concretamente en dos ideas. La primera es la islamofobia, es decir, el odio al Islam. Hay que tener en cuenta que los denominados nuevos ateos surgen poco después, justo después del 11S en Estados Unidos, es decir, tras los atentados contra las Torres Gemelas realizados por un grupo de musulmanes liderados por Bin Laden, etc. Estoy seguro de que en mayor o menor medida conocéis la historia. Esto, por supuesto, no indica que todos los musulmanes apoyen ese tipo de atentados. Creo que sobra decir eso, pero bueno, por si acaso hay que indicarlo. Pero, una vez ocurre el 11S en Estados Unidos, el camino para la islamofobia queda allanado. Es decir, surge un auténtico pánico social, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y en otros lugares del mundo. Con el paso de los años podemos ver, de hecho, cómo la islamofobia ha ido creciendo con el tiempo. Y coincide otro hecho curioso, que es que cuando, a partir de la crisis de 2008, los nuevos ateos pierden relevancia en el espacio público, es decir, en las discusiones públicas, en favor de la preocupación que tiene la gente por el desempleo y por la desestabilidad económica, es decir, cuando el gran público, la masa social, empieza a preocuparse por cuestiones más importantes, los nuevos ateos encuentran en los grupos de la derecha norteamericana un círculo en el que no solamente siguen siendo escuchados, sino que son alabados por ir en contra del Islam. Ese sería el primer punto de unión. Segundo punto de unión, la corrección política. Precisamente tras la crisis de 2008, poco a poco va creciendo la concesión de una corrección política, como bien sabéis, en el lenguaje y especialmente en lo que concierne a la mujer, al colectivo LGTBI, etc. Y no sé si ya vais viendo este segundo punto de unión entre la entre la derecha y los nuevos ateos. El punto de unión es que los nuevos ateos siempre han defendido la libertad de expresión, se moleste quien se moleste, pero la libertad de expresión absoluta. De hecho, dentro de los nuevos ateos, el caso paradigmático, el ejemplo más sencillo es el de Christopher Hitchens, que fue una persona de la que se conoce que realmente trataba mal a las personas. Se trataba de una persona especialmente huraña y odiosa, y eso lo podemos ver en los debates públicos que él tuvo. Muchos de ellos se encuentran en YouTube y podéis buscarlos fácilmente. Solo tenéis que buscar Christopher Hitchens, o si no sabéis cómo se escribe exactamente, poned nuevos ateos debate y os saldrán en YouTube. Pero no solamente los debates, sino que
En lo personal se sabe, hay muchos testimonios que afirman que tenía un carácter muy desagradable y le daba realmente igual lo que pensasen los demás. Y aunque el caso paradigmático sea el suyo, el resto del grupo de los nuevos ateos pensaban de un modo similar, quizá con un poco más de educación, pero defendían la libertad de expresión, se moleste quien se moleste. El nuevo ateísmo, por tanto, al igual que la derecha, ataca la corrección política de la izquierda. Y se enfrenta el nuevo ateísmo en nuestros días, en nuestro entorno, en nuestro contexto actual, se enfrenta directamente a colectivos feministas y a colectivos LGTBI. De nuevo, creo que un punto de unión entre la derecha y el nuevo ateísmo que yo no había visto venir. No había conectado los puntos, como se suele decir. Pero una vez que voy viendo estas ideas, me voy percatando de esto, encuentro el sentido. Encuentro el sentido de que haya habido una unión entre el nuevo ateísmo y la derecha. No sé si a vosotros os pasará igual, si veis claramente esa unión. Y bueno, no es solamente una unión poco específica de algunas ideas de defensa de la libertad de expresión, sino que hay ideas concretas defendidas por cada uno de estos nuevos ateos que podemos ver y nos mostrarán de qué modo se han radicalizado estas personas, estos nuevos ateos. Y es que veréis que a pesar de que desde el nuevo ateísmo se ha apoyado explícitamente a la racionalidad y al conocimiento científico, que han sido los fundamentos de este ateísmo, bueno, pues se llegan a defender ideas polémicas como vamos a comenzar, por ejemplo, con la idea de Richard Dawkins de la eugenesia. La eugenesia es la eliminación de ciertos grupos de personas con la finalidad de mejorar la supervivencia de la especie, en este caso de la especie humana. Y el caso de Richard Dawkins, concretamente, él ha defendido que se debería realizar un ejercicio de eugenesia con los niños con síndrome de Down. Es decir, se deberían de eliminar este grupo de personas, que son los niños con síndrome de Down, ya que, en su opinión, aumentaría la cantidad de felicidad en el mundo. Es muy interesante porque este caso concreto, a Richard Dawkins le hicieron una entrevista a través de una radio y dio la casualidad de que el locutor es padre de un niño con síndrome de Down. Y este locutor fue muy inteligente porque le preguntó por esta cuestión y le dijo: no te estoy preguntando de un modo emocional, sino te estoy preguntando de un modo lógico, de un modo racional, si tienes pruebas de que de no existir los niños con síndrome de Down, efectivamente habría mayor felicidad en el mundo. A lo que Richard Dawkins tuvo que confesar que no tenía pruebas racionales ni científicas de que efectivamente habría más felicidad en el mundo si no hubiese niños con síndrome de Down. Claro, esta idea de Dawkins está basada en la concepción de que un niño con algún problema físico va a ocasionar mucha tristeza y maldad en el mundo, cuando realmente cualquier niño, por muy sano que esté, puede ocasionar tristeza y maldad en el mundo. Hay muchas formas de explicar esto, pero bueno, podemos imaginar que un niño sano puede convertirse en el futuro en un psicópata, ¿verdad? Y no por eso vamos a eliminar a todos los niños sanos, ¿verdad? Bueno, creo que con los ejemplos empezamos fuerte, pero hay más. Vamos a seguir con Richard Dawkins, por ejemplo. Él ha llegado a echar la culpa
a las mujeres que han sido violadas por haber bebido cuando han estado de fiesta, como si cuando una mujer bebe en una discoteca, como si eso fuese una especie de invitación a violarlas, ¿no? Bueno, como veis, estas ideas son de corte de derecha, pero de una derecha yo creo que algo extrema. En el caso de esta, en mi opinión, misoginia hacia la mujer, ¿no? De echarle la culpa de una violación por haberse tomado una copa, creo que es de derecha, pero más incluso la idea de la eugenesia. Porque bueno, pensad qué grupo de personas en el siglo XX, en un país europeo, propusieron la eugenesia con otro grupo de personas raciales. No quiero ser muy evidente, pero bueno, por si a alguien se le escapa el ejemplo, me estoy refiriendo al nazismo, claro, con los judíos. Si eso no pertenece a la extrema derecha, ya no se me ocurre qué otra idea puede pertenecer a ese ámbito de extrema derecha. Y hay más. Bueno, por nombrar brevemente, Richard Dawkins ha defendido a personas que han sido consideradas intelectuales. Yo quizás los considero más pseudo intelectuales, o como mínimo son personas cuestionables en su trabajo, como Christina Hoff Sommers, que es una escritora con poca credibilidad académica que ha ganado mucha fama en Estados Unidos porque escribe en contra del movimiento moderno del feminismo y lo hace de un modo muy provocador al estilo Trump. Y de ese modo ha ganado millones de seguidores. Es un caso muy parecido al de Elvira Roca Barea en España, que es una escritora que ha escrito en contra de la leyenda negra española y ha ganado muchísimos adeptos en el ámbito de la derecha española. Bueno, no vamos a meternos en esa cuestión, pero por poner un equivalente. Si seguimos con ideas específicas de estos nuevos ateos, tenemos el caso de Christopher Hitchens, por ejemplo. Apoyó la guerra de Irak en su momento. Tuvo cameos continuos con la derecha republicana de Estados Unidos, sobre todo en la era Bush. Bueno, muchos no conocen esta faceta de cameo de Hitchens con la derecha de Bush. Él, desgraciadamente, Christopher Hitchens, murió en 2011, por lo que no sabemos si pudo haber llegado a tener esos mismos cameos con la derecha trumpista de haber vivido en nuestra época. Pero desde luego esto ya de por sí sería una sorpresa para muchísimos seguidores del nuevo ateísmo que se proclaman como liberales de izquierda. Y bueno, solamente por hablar dos ejemplos más, tenemos el ejemplo de Sam Harris, que no solamente en Twitter ha llegado a llamar esa palabra que empieza por P a algunas mujeres, simplemente por pensar distinto a él, sino que también ha llegado a decir que no hay ateas relevantes entre las mujeres porque el pensamiento ateo no es necesario para atraer hombres, dice Sam Harris, ¿no? Como llegando a decir que si fuese algo bueno para atraer hombres, entonces habría más ateas. Bueno, son pensamientos, me río porque es un poco ridículo, la verdad, ¿no? Lo que llegan a defender estas personas, ¿no? Son pensamientos claramente misóginos. Aparte, Sam Harris apoya y ha apoyado explícitamente y defendido conspiraciones que afirman que las personas de raza negra son menos inteligentes que los blancos, por ejemplo. Ha defendido el racismo de personajes como Charles Murray. Si eso no parece de extrema derecha y pensamiento altamente cuestionable, el pensar que los negros son menos inteligentes que los blancos, bueno, pues ya os digo que no se me ocurren pensamientos más radicales, ¿no?
Hoy la principal ocupación de Sam Harris es un podcast que él tiene, y creo que aquí vemos ejemplificado el gran salto entre la izquierda y la derecha actual. Y en este podcast habla en contra de los llamados Social Justice Warriors, o luchadores por la justicia social, que sería una especie de caricatura de la izquierda estadounidense. También en su podcast ha alabado a personajes polémicos como Ben Shapiro por su, según Sam Harris, por su honestidad intelectual. Cuando en verdad este personaje, Ben Shapiro, se trata de, por poner un solo ejemplo, de un negacionista del cambio climático. En definitiva, sus seguidores han pasado de ser los liberales de izquierda a ser la extrema derecha de Estados Unidos, la derecha de los bulos, de los antimascarillas, los negacionistas. Bueno, la crème de la crème, vaya. Y por último tenemos el caso de Steven Pinker, otro de los más relevantes nuevos ateos. Y en el caso de Steven Pinker, él es una figura polémica por minimizar las injusticias raciales, especialmente contra la comunidad negra, y también por apoyar económicamente a Jeffrey Epstein, que os sonará por ser este personaje, también muy polémico, que fue acusado de crear un círculo pedófilo, de tener muchos contactos en la política norteamericana a los que introducía en su círculo pedófilo, y que, aunque hay muchas conspiraciones, pero murió en la cárcel, se suicidó en la cárcel. Aunque hay muchas conspiraciones que afirman que no murió, que no se mató él mismo, sino que lo mataron por todo lo que podía hablar sobre políticos con los que él tenía relación. El caso de Steven Pinker, este nuevo ateo, es que él apoyó económicamente a Jeffrey Epstein, aun sabiendo estas polémicas de su relación con la pedofilia, y posiblemente pudo haber participado de ese círculo pedófilo. No hay pruebas, pero hay indicios que parecen indicar que así ha sido. Por no hablar de que se ha mofado, siguiendo esta idea también de la derecha, se ha mofado de las víctimas de violaciones, entre otras cosas. Bueno, y habiendo ya hecho explícito este pensamiento concreto del nuevo ateo, vamos a ir un poco más allá, que es lo siguiente: ¿qué conlleva el pensamiento ateo, concretamente el nuevo ateísmo? ¿Las ideas defendidas por el nuevo ateísmo llevan necesariamente a la derecha o a la extrema derecha? Eso quizás sería el quid de la cuestión, la pregunta más importante. ¿Lleva necesariamente este pensamiento a la derecha o a la extrema derecha? ¿O el nuevo ateísmo se puede separar de esta idea de corte radical? Bueno, hay que decir que es un tema complicado. Yo hace poco expuse esta cuestión en una reunión científica, es decir, en un pequeño congreso online que organizó el CSIC en Madrid hace un par de semanas solamente. Y ante un investigador, y os cuento esto, mi experiencia personal exponiendo este caso como curiosidad. Un investigador utilizó argumentos morales de Steven Pinker, de este último ateo del que hemos hablado, y ante ello pues yo le presenté la idea de que quizás no era lo más adecuado utilizar a Steven Pinker como autoridad moral, habiendo tenido ya una moral dudosa relacionada incluso probablemente con la pedofilia. Y en la reunión estaba presente online, pero bueno, estaba allí presente Alicia Puleo, que es catedrática de Filosofía Política en la Universidad de Valladolid. Es una filósofa feminista muy conocida y respetada, y particularmente respetada también por mí. Bueno, ella creo que no se tomó muy bien mi comentario. Me acusó de intentar cancelar a los nuevos ateos. Esta idea de cancelar a las personas que proviene de, que viene a significar el que ignoremos el trabajo hecho por estas personas porque no estemos de acuerdo con ellas, ¿no?
Concretamente me acusó de intentar cancelar a Richard Dawkins porque también le nombré. Pero yo aprovecho esto para decir que mi intención con este episodio no es cancelar a nadie, no es proponer que haya que cancelar a estas personas, sino poner las cartas sobre la mesa y decir, esto es lo que piensa esta persona, ya que muchos lo desconocen y tienen a estas personas en un pedestal. Yo no creo en la cultura de la cancelación porque cancelar este pensamiento significa que la historia se puede repetir. Si uno conoce la historia del pensamiento de los nuevos ateos y uno es ateo, no es mi caso, pero alguien puede estar escuchando que sea ateo, procurará, supongo, no caer en estas cuestiones, ¿no? Por eso no puedo yo creer en esa cultura de la cancelación. Bueno, en definitiva yo creo que no es una respuesta sencilla el si el nuevo ateísmo lleva necesariamente a la derecha o a la extrema derecha. Pero en la práctica, si echamos un ojo a las redes sociales, veremos que muchísimos de los seguidores del nuevo ateísmo en la primera década del siglo XXI ahora son en mayor parte seguidores de Trump o, bueno, de sus sucedáneos españoles. O sea que alguna conexión hay, pero no siempre, creo o intuyo que no siempre tiene tanto que ver con la religión. Yo creo que hay un factor importante que es que en esta primera década del siglo XXI los nuevos ateos estaban presentando un pensamiento provocador y atractivo. Es decir, iban a contracorriente. Y ahora lo que se considera provocador y atractivo es la derecha. Ya no es este pensamiento liberal de izquierda, sino es la derecha. En cierto modo podría considerarse una nueva moda. Pero eso no lo explica todo, claro. Lo interesante sería saber si la idea religiosa, o en este caso antirreligiosa del nuevo ateísmo, llevan necesariamente a esta cosmovisión de derecha o de extrema derecha. Yo creo que algunas cosas sí llevan a ese pensamiento de derecha. Por ejemplo, el hecho de que el nuevo ateísmo lleve a pensar en un mundo que no tiene una moral objetiva, es decir, en el que la moral es una elección del individuo o en todo caso un consenso con la sociedad. Bueno, si la moral al final es una elección tuya o de la sociedad, ¿por qué no realizar acciones como la eugenesia que defendía Richard Dawkins? Sí, en teoría pueden beneficiar al conjunto de la sociedad. O, por ejemplo, el defender que la religión debe relegarse al ámbito privado para, posteriormente, y atención al giro, defender que es inmoral criar a tu hijo en el cristianismo. Es decir, primero te dicen que la religión se debe relegar al ámbito privado y luego te dicen que incluso criar a tu hijo en el cristianismo es inmoral. Son ideas que se contradicen, claro, porque ya ni siquiera puedes criar a tu hijo en el cristianismo en el ámbito privado, porque te dicen que debe ser en el ámbito privado, pero que aún así es inmoral. Hay que criarlo en el ateísmo, que para ellos eso no es inmoral, claro, cuando sigue siendo una opción ante lo religioso, aunque esa opción sea su negación, pero sigue siendo una opción. Esas actitudes son actitudes dictatoriales, que atentan contra la libre elección de cada familia sobre su hijo y que intentan imponer una cosmovisión concreta. Esta actitud de corte dictatorial, a pesar de todo, es verdad que la hemos visto en el pasado en dictaduras de derecha y también en algunas dictaduras de izquierda. Pero bueno, en definitiva, ¿lleva el ateísmo a la derecha o a la extrema derecha? Concretamente este nuevo ateísmo, por responder ya definitivamente de un modo más explícito, yo creo, y esta es mi opinión personal, creo que no necesariamente, pero sí probablemente. Y digo que no necesariamente porque
Hay muchos tipos de ateos y muchos con los años, algunos se han reafirmado en las ideas de los nuevos ateos y otros las han acabado rechazando precisamente por las cuestiones que estoy explicando en este episodio. Pero sí digo que muy probablemente lleva a esa derecha o a esa idea de derecha o de extrema derecha, porque otros tantos parecen haberse subido al carro de ese pensamiento provocador y de corte radical. Si os fijáis, para terminar, desde el principio, desde que aparece el nuevo ateísmo, ha habido intelectuales que se han opuesto a estas ideas ateas. Cristianos como John Lennox o William Lane Craig se enfrentaron a los nuevos ateos en debates públicos que podéis buscar en YouTube, que son interesantísimos, son buenísimos. No solamente por ellos mismos, sino porque es muy interesante ver de qué modo el ateo se enfrenta también a estas cuestiones, ¿no? A mí personalmente me interesa ver la respuesta de ambos bandos. La verdad es que, pero concretamente refiriéndome a estos cristianos, hicieron un trabajo fantástico. Y con lo que voy a decir no quiero denostar este magnífico trabajo que hicieron gente como John Lennox o William Lane Craig. Pero mi conclusión es la siguiente. Si a personas provocadoras de este tipo, como los nuevos ateos, que están 100% seguras de su pensamiento, les deja un tiempo suficiente, les deja una cantidad de tiempo suficiente, ellos mismos se encargarán de mostrar su propio error. Es decir, tarde o temprano, ellos mismos mostrarán lo absurdo de su pensamiento. Y creo que lo vemos con el caso de ese salto de un pensamiento liberal a un pensamiento de corte racista, incluso en multitud de ocasiones. Creo que es absurdo. Pero claro, para llegar a ese punto en el que ellos mismos demuestren lo absurdo de su propio pensamiento, hace falta tiempo. Y normalmente, de hecho, mucho tiempo. Y hoy lo que se valora es la reacción inmediata. Bueno, quizás no estamos en los mejores momentos para fomentar la paciencia en estas cuestiones. Pero creo que realmente en el caso que hemos tratado en el episodio de hoy, se hace real el refrán que dice que el tiempo coloca a cada cosa en su lugar. ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Piensas que el ateísmo y la derecha están unidos o que están todo lo contrario, que están necesariamente separados? ¿Piensas que la actitud ante las mujeres y otras comunidades por parte de los nuevos ateos no tiene nada que ver con su pensamiento ateo, sino más bien con su pensamiento político? ¿Se puede separar el ateísmo de la política? Es más, ¿se puede separar el ateísmo de la religión? Muy bien, pues me encantaría escuchar vuestra opinión. Podéis dejar un comentario en la plataforma en la que estéis escuchando este podcast. También podéis escribirme al email elcaballodemunchausen@gmail.com. Y os adelanto que estoy barajando varios temas futuros para los próximos episodios. Barajo hablar sobre el transhumanismo, sobre el posthumanismo. Son dos temas muy relacionados con la ciencia. También me gustaría hablar sobre algunos de los ateos más relevantes de la historia, como Hume, Nietzsche, Epicuro y otros. Si os interesan estos temas, decídmelo. Gracias por escuchar este podcast y hasta pronto.